Bueno, vamos a empezar, vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias te damos porque tú has sido bueno, porque para siempre es tu misericordia. Ayúdanos, fortalécenos, danos de tu bendición y danos la oportunidad de aprender más de ti. Gracias te damos por cada uno de mis hermanos y que tú sigas bendiciendo esta clase, que tú nos ayudes a aprender más de ti. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar con lo que sería la división. Y vamos a empezar con los evangelios. Vamos a ir viendo acerca de estas divisiones del Nuevo Testamento. Y son la división, son los evangelios siguientes, los libros, este sería el libro histórico, que es Hechos, las cartas paulinas, generales, pastorales y lo que sería profecía o libro profético, que sería Apocalipsis. Entonces, brevemente, vamos a ver, Irving, ¿cuáles son los evangelios? Pues yo no estoy diciendo nada, tú estás diciéndolo. A ver, cuando les digan, van a participar, ¿está bien? Entonces, los evangelios, pues es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El libro histórico es Hechos. Pero cartas paulinas, ¿cuáles son? Se tiene, pues es Romanos, Corintios, ¿qué más? A ver, chéquenlo en sus Biblias. ¿Cuáles son las otras cartas de Pablo? O las cartas paulinas. Romanos, Bueno, para hacerlo más rápido porque se van a tardar mucho, esas vamos a estarlos viendo, los evangelios, los libros históricos, o el libro histórico, las cartas paulinas, cartas pastorales. Las cartas paulinas es acerca de las cartas de Pablo que van siendo dirigidas a una iglesia. Esto es que las cartas pastorales, algunas son dirigidos a pastores
y el que la escribe es Pablo. Entonces, Pablo también puede ser acerca de las pastorales, pueden entrar en las paulinas, pero queremos hacer la división porque uno es a la iglesia en general y las otras son a pastores particularmente a ellos, no a toda la congregación, sino nada más de manera particular al pastor. Y después las cartas generales son aquellas que son escritas ya sean por alguno de los apóstoles, alguno de los como por ejemplo el pastor de ahí de Jerusalén, y es dirigida al pueblo judío, ¿verdad? De manera general al pueblo de Israel, a la iglesia que está en la dispersión. Entonces las generales es de una persona que no es Pablo, obviamente, y que es dada hacia esa gente que está en la dispersión, que están no nada más a una congregación, sino a todos. En los que están en diferentes lugares o aún hasta en diferentes países, se les da estas cartas para que ellos se animen su corazón y continúen. Y la profecía pues es Apocalipsis acerca del libro de Revelación. Este también es nombrado el libro de Revelación. Entonces ahí vamos entendiendo la división. Ya se tiene la división, se lo van a aprender, lo van a entender, son fáciles, son 6 pasos, 6 puntos, no hay más, son 6. Dentro de las cartas generales también está Hebreos, también pues está Hebreos, que algunos dicen que puede ser Pablo el que lo escribió, pero es autor que es desconocido. Entonces, quiero que me entiendan, cuando se dice epístola, quiere decir carta, es lo mismo, pero para que ustedes vayan entendiendo acerca de cuando digan epístola según Pablo a los romanos, y ustedes digan ¿qué dijo? Pues es carta a los romanos, o abran sus Biblias en Romanos para más fácil. Entonces epístola, ¿qué significa? Carta. Entonces, si yo les digo, a ver, díganme cómo se llama o cómo se le dice también a las cartas. Epístolas. Entonces, epístolas, para que cuando la apunten tienen que saber apuntar con acentos. Epístolas. Y pues bueno, entonces esta es la división. De aquí, entonces, ¿cuántos libros se tienen del Nuevo Testamento? Todo esto es, ¿cuántos libros? Si son 66 libros y 39 son del Antiguo Testamento, ¿cuántos son de este? 27 libros. Ahora, no los vamos a ver, aquí los vamos a apuntar porque ya los tenemos en nuestra Biblia, que lo vamos a ir repasando así como están en las divisiones. Entonces son 27 libros más 39 del Antiguo Testamento, son 66. Ahora, algunos de estos libros los ponen de esta manera, como nosotros lo tenemos, para que le vayamos entendiendo a quién es y a quién se está dirigiendo. Entonces, la situación es esta: son 27 libros y entonces esta es la división. Fácil, sencillo. ¿Se lo van a aprender? Sí. Entonces, ¿cuántos libros son del Nuevo Testamento? 27. ¿Cuáles son las divisiones? Son estas. ¿Listo? Se la aprenden, la entienden, y no quiero que después vayan a decir, pero es que está muy difícil. No está difícil. Al contrario, está muy fácil. Entonces, muy bien. Entonces tenemos acerca de la división del Nuevo Testamento. Muy bien. ¿Preguntas? Listo. Evangelios, libros históricos, cartas paulinas, cartas pastorales, cartas generales y profecía, que es Apocalipsis. Ahorita vamos a entrar en Génesis, en Mateo. Vamos a empezar a ver lo que es la genealogía del Señor Jesucristo. Ya vimos acerca de las divisiones del Nuevo Testamento. Entonces vamos a partir
con lo que sería entonces cuál es el Evangelio. El primero es Mateo, y vamos a ver la genealogía del Señor Jesucristo y vamos a entender acerca del Señor Jesús. Si yo digo que yo pertenezco al Señor Jesús y yo no sé del Señor Jesús, entonces yo estoy mintiendo y entonces por lo tanto yo no estoy creyendo realmente en el Señor Jesús. Porque si me preguntan del Señor Jesús y yo no sé, entonces quiere decir que yo no soy cristiano. Yo soy todo menos cristiano porque no sé de Jesús. Yo tengo que saber de Jesús para entonces saber y decirle a la gente que yo sí soy un cristiano. Porque cristiano quiere decir seguidor de Cristo. Entonces vamos a ver lo que es el primer evangelio con Mateo. Y también les voy a dar copias acerca de Entonces empezamos con Mateo. ¿Dónde aparece la genealogía? Capítulo 1. En Lucas, ¿en qué capítulo aparece la genealogía de Cristo? Y vamos a estar observando. No, ese es Sí, 3:23. En el capítulo 3, versículo 23 de Lucas, acerca de la genealogía. Ahora, quiero que la tengan y pongan un separador aquí en Lucas y también aquí en lo que es Mateo, para que lo vayamos viendo acerca de la genealogía del Señor Jesucristo. Bien, para que lo chequen ahí, su Biblia, y empezamos con Mateo. Mateo nos marca, nos dice acerca del libro de la genealogía de ¿quién? De Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora, vamos a ver cómo inicia Lucas. Dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José. Quiero que ustedes observen que en lo que es Mateo empieza ¿con quién? Con ¿Abraham? Sí, Abraham. En el capítulo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces empieza con David, aunque empieza con Abraham o Abraham. Entonces hay que tener y tomar en cuenta es porque David, siendo el rey y el primer ahora, de aquí es de Abraham hacia adelante y ya vamos a ir viendo acerca de todos y se les va a decir acerca de todos los que van a estar en la genealogía. En Lucas, ¿con quién empieza? ¿Empieza con quién? José.
José, marido de María. Pero entonces, de José empieza desde ese momento hacia lo que es atrás, lo que es al revés de Mateo. Mateo empieza desde atrás hacia adelante. Pero hay una situación que José, ¿verdad? Después de José, ahí en Lucas, vamos a ver los nombres en el versículo 38. ¿Quiénes son los últimos? Los últimos dos. Los últimos dos, ¿quiénes? Seth y Adán. No, y el otro, Adán y Dios. hijo de Dios. Son los dos últimos. Adán y esto, ¿cuáles son los dos últimos? Porque empezamos en el versículo 1 y ¿cuáles son los últimos de Mateo? David. ¿No los tiene? ¿Cuáles son los últimos? El último es Jacob. Para que vean, es en el versículo 17. No, perdón, versículo 1, 15. 15, Dios engendró, y 16, sí. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces dice, y Jacob engendró a... Entonces el Jacob, y después José. Ahora, entonces, ¿qué es la situación? José aquí está, ¿cierto? Fíjense. Y allá en Lucas es con el que se empieza. Entonces, José. Uno empieza desde ese momento donde se está viviendo hacia atrás y el otro empieza desde aquí, que es atrás, hacia adelante. Pero Mateo nada más habla acerca de Abraham y llega hasta Abraham o comienza con Abraham, nada más. Pero entonces Lucas, ¿con quién comienza? ¿Con quién? Comienza con José, pero termina haciendo esta escala. Quiero que lo vamos viendo y se los voy a entregar en sus hojas, pero no se los todavía no se los vamos a dar, pero quiero que lo entiendan bien esto, que entonces Lucas empieza con hijo de Dios, Adán, y después todo, hasta que llega una parte donde se empareja y son los mismos nombres tanto de Mateo como de Lucas. Lo van a estar viendo en sus hojas. Y en esa situación se están relacionando con este. Al final, ¿quién va a ser el último? José. Pero aquí, y lo vamos ahorita a rellenar ahí todo, en esta parte, con José, uno es genealogía de José y el otro es genealogía de quién. Ándale, del Señor Jesucristo. Una es del Señor Jesucristo y la otra es de José. Una es de José y la otra de quién es. Ya no están despiertos. Y esa es la situación. Una es de José, marido de María, y entonces la otra, entonces ¿de quién sería la genealogía? O sea que las dos son de José. Si las dos fueran de José, entonces tendrían los mismos nombres. Ahora quiero que lo vean. Tienen los mismos nombres en Mateo que en Lucas. Si tienen los mismos nombres, pues entonces es la misma. Es la misma genealogía. Chéquenlo, véanlo rápido. Los mismos nombres tienen que coincidir.
ni modo que uno diga, soy hijo de Salmón y el otro es de Salomón, pues ya no concordó ahí. Entonces, si es de José las dos, entonces tiene que estar teniendo los mismos nombres las dos genealogías. Y entonces en Mateo nos dice ahí acerca de Abraham. Y entonces, para que ustedes digan, ¿en cuál le busco? Empiecen a buscar a donde está Abraham, que es en el versículo 34 de Lucas, hacia atrás, o sea, de 34, 33, tiene que coincidir con los mismos nombres. Y en Mateo es del versículo 2 en adelante, Abraham, Isaac, Jacob, hasta ahí van bien, todos están coordinados bien. Pero ¿qué pasa? ¿Son los mismos nombres? ¿Por qué? A ver, ¿en dónde cambian? En Lucas, como yo les dije, busquen donde está Abraham y sea hacia atrás. Y ahí va a decir Abraham, Isaac, Jacob. En Mateo nos va a decir desde el versículo 2, Abraham, Isaac, Jacob. Entonces tendrían que ser los mismos nombres. Si mi papá tiene a Omar y me tiene a mí, entonces si yo busco mi genealogía, entonces va a cambiar. De repente ya mi abuelo, ya tengo dos abuelos. Hablando de paterno y entonces de mi mamá y de mi papá. Entonces así sí, ya son dos genealogías. Ah, sí, cierto. Señor Jesús tiene un papá y tiene una mamá. Entonces, ¿en dónde cambian los nombres? A ver. ¿No me están entendiendo? A ver, Lucas capítulo 3, versículo... No. En Salomón. 38. Versículo 34. ¿Ya lo tienen? 34. Lo que vamos a hacer es que vamos a leer el versículo hacia atrás. O sea que vamos a empezar donde está el punto. A ver, chéquenlo. ¿Cuál es el primer nombre que se habla ahí? Versículo 34. Y después... A ver, todos, ¿sí? Después, ¿cuál es? ¿Sí lo están leyendo hacia atrás? Ahora, ahí dice después de Nacor, Tarem, Abraham, Isaac, Jacob. ¿Sí? ¿Sí lo tienen? En el versículo 2 del capítulo 1 de Mateo dice Abraham, Isaac, Jacob. Y después dice Judá. Quiero que lo vean, ¿sí? ¿Todos tienen ahí Judá? Muy bien. Entonces, aquí en el versículo 33 dice Judá, Fares, Esrom, Aram, Aminadab. Entonces, en Mateo capítulo 1, versículo 3, tiene que decir los mismos. Judá, Tamar, Fares, Sara, Esrom, Aram. Y después dice Aminadab en el versículo 4. Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Entonces, ¿en cuál nos quedamos? Salmón. En Salmón. Entonces, ahí en Mateo, en Lucas, perdón, después en el versículo 32 dice Nazón, Salmón. Ahí está el mismo Salmón, ¿verdad? Nazón, Salmón. Y después Boz, Obed, Isaí y David. Entonces tienen que estar los mismos en este. Y entonces versículo 5 dice Salmón, Boz, Obed, Isaí. Y después es David y Salomón. David y Salomón. Entonces en Lucas tiene que decir David y Salomón. Y entonces ahí en el versículo 32 dice ahí David, ¿verdad? Nazón, Salmón, Boz, Obed, Isaí y David. Después de David, ¿quién sigue? Natán. Pero ¿por qué Natán si es Salomón? En el otro decía Salomón y aquí dice Natán. Bueno, después ¿qué dice?
Mainán, Melea. Vamos a ver si esos nombres están aquí en el Mateo. En Mateo capítulo 1, versículo 7. Dice Salomón, Roboam, Abías, Asa. ¿Son los mismos nombres o no? No. Entonces, ¿en dónde cambia? ¿En cuál? ¿En quién? Salomón. No, David los dos tienen, pero Salomón y el otro es Salomón y el otro, versículo 31 de Lucas, ¿quién es? Natán. Aquí vean. Entonces, observen. Llega la genealogía con Salomón, pero aquí con David, tanto una como dos de las genealogías siguen, pero aquí fíjense, aquí describe como David. David engendró a este Salomón, pero en la de Lucas habla que está ¿quién? Natán. Natán. Y entonces empiezan a ver una diferencia hasta que otra vez se vuelven a encontrar. Quiero que ustedes vayan checando eso. Se llegan a encontrar otra vez. ¿Dónde se hace una división? Pues ahí, con David. Los dos tienen a David, ¿cierto? Pero en el otro, en el que sigue, uno tiene a Salomón y el otro tiene a Natán. Y son diferentes personas. Y son genealogías diferentes. Y después se vuelven a unir para entonces cuando llega el Señor Jesucristo. Ahora, quiero que se entienda bien esto. Por eso es que de las genealogías, uno es de José. ¿Cuántos papás tiene el Señor Jesús? Un papá y una. Ahora, quiero que se entienda. Yo tengo dos abuelitos. ¿Por qué tengo dos abuelos? Entonces, una es la genealogía de José y la otra de quién es? María. De María. Entonces, por eso decían, una es de José y el otro es de Cristo. Pues las dos, porque llega, su papá es José y llega Cristo. Ahora, el padre es padre adoptivo. ¿Se entiende eso? No es el padre original porque Jesús es Dios. Él no tiene un papá porque nadie lo engendró. Él es Dios. Él se hace hijo, mas no es que tiene que, sí, yo jugaba con mi papá Dios. No, eso es mentira. Él no tiene papá, Él es Dios, Él es el Padre también. Pero cuando se viene a la tierra, se hace hijo. Es decir, que cuando la gente va al DIF y le dice, yo quiero adoptar a un niño. Y entonces de repente llegan y dicen, voy a adoptar a Bruno. Y ya lo adoptan a Bruno, huerfanito Bruno, y dice, no, yo no, pues, ni papá, ni mamá, ni nadie. Y lo adoptan y dicen, ahora, ¿quién va a ser su papá de Bruno? Su padre adoptivo es aquel que lo adoptó. Se puede llamar fulanito, sutanito, menganito. Entonces es un padre adoptivo. ¿Ya se entendió? Y entonces no es el padre original. Ahora, la situación es que con el Señor Jesucristo, por eso llega de aquí, cuando se dice Hijo de Dios, no quiere decir que Jesús, su papá es Dios, en el sentido de que lo haya engendrado, o que Jesús era un niño pequeño y Dios estaba viéndolo y dije, yo soy tu padre. No, la situación es que Jesús no es engendrado por nadie. Él es Dios, pero cuando viene a la tierra, Él se hace hijo, o sea, es un adoptivo. ¿Y quién lo adopta? El mundo. Y por eso es que dice, mi Padre Celestial. Él tiene dos papás en la tierra, uno que es el adoptivo José y el otro que es Dios, diciendo, yo fui adoptado por este mundo. Mas no, Él es un pequeño niño con Dios y dice, papá, llévame al parque. No. Él es Dios. Por eso la gente se confunde, por eso los falsos testigos dicen, a ver, ¿quién es más poderoso? ¿Dios papá
o Jesús que es su hijo. Pues Dios papá. Eso es mentira, porque no tiene uno más poder que el otro, porque es Dios, tienen el mismo poder. Por eso nosotros creemos en la Trinidad. Son tres en un solo Dios, tres personas. O sea que el Espíritu Santo es más que Dios Padre, no. Es más que Dios Hijo, no. Entonces el único que puede salvar de los tres es aquel que murió aquí por nosotros, es Jesús. Pero el poder de Dios es el mismo. Por eso es que cuando dicen, es que Él es el Hijo y es pequeñito y el papá es grandote, no, y eso lo sacan de contexto, es una falsa doctrina, porque Cristo es Dios y es el mismo, no es diferente, no hay variación. ¿Se va entendiendo? Entonces, por eso es que Él es el Hijo de Dios, y hablando de que Él es Dios, la esencia de Dios, como ya se los había enseñado acerca de la esencia. Nada más lo vamos a apuntar de esta manera. Y ahorita, cuando se habla de hijo, no se quiere decir nada más como es engendrado, sino también adoptivo. Pero también esa palabra, cuando es una descripción, es decir, hay una persona que se llama Bernabé. Bernabé no es su nombre. ¿Cuál es el nombre de Bernabé? José. Bernabé es el ¿qué? Es el apodo. José es su nombre. ¿Cómo le pusieron de apodo? Así fueran los apodos de hoy en día, pero no son. Entonces su sobrenombre es Bernabé. ¿Qué significa qué? Hijo de consolación. Ahora bien, si él es hijo de consolación, entonces ¿quién es su papá? ¿Cómo se llama su papá de Bernabé? Si es hijo de consolación. Sería consolación, sería consuelo, sería chelo. Su padre se llama consolación. Ahora, nosotros entendemos que no es así, que su padre no es consolación. Ni modo que van a llegar oye Bernabé, ¿tu papá chelo está? ¿Tu papá consuelo está? Si así no se llama mi papá. Pero a ti te dicen Bernabé, hijo de consolación. Es que esa es la descripción, lo están describiendo. Entonces, la descripción de Bernabé es que él dice acerca de hijo de consolación, es una descripción, que él es consuelo, que él hace con la gente, le da consuelo. Entonces, es la esencia, para que me vayan entendiendo. Entonces, esencia, y vamos a borrar aquí lo de José. Lo apuntamos. Ya. Listo. Entonces, nada más les explico esto, y es esencia de. ¿Cuál es esencia? ¿De qué? De consolación. Es la esencia del consuelo. Esa es la esencia. Ahora, nada más otro ejemplo es como Judas. Es llamado Judas es llamado hijo de perdición. Entonces alguien diría, entonces su padre ¿cómo se llama? Perdición. Entonces imagínense, tu papá perdición.
no es así, sino que entonces sería la descripción, que es la esencia de la perdición. Es lo mismo cuando se les llama a este Juan y a Jacobo, su hermano, hijos del... Entonces, ¿qué sería? ¿Que su papá se llama Trueno? No, porque su papá sabemos cómo se llama. A ver, ¿alguien sabe cuál es el nombre de sus padres? Que son los hijos de, y es con Z, Zebedeo. Ahora, su padre se llama Zebedeo. Y entonces, ¿por qué también le llaman hijos del trueno? ¿A poco se llama Zebedeo el trueno? No, sino que uno es descriptivo y el otro ya es que los engendró o los adoptó. Y por eso entonces es que en esta parte es la esencia de lo que hace o lo que es un trueno. Por eso es que ese es el problema de los falsos testigos. Cuando dicen, pero no dice Cristo varias veces que Él es Hijo de Dios, ¿sí? Y eso, entonces, el Padre es mayor que Jesús, ¿no? Pero Él es Hijo. Y papá, entonces papá e hijo, ¿quién es más poderoso? Y yo le diría, bueno, llega un momento en la etapa de la vida donde el hijo es más poderoso que el padre. Y ese es cuando ya están ancianos los padres. Cuando ya están viejitos los papás, ¿qué hacen los hijos? O los cuidan, los llevan al asilo, que ese es algo que no es entendible. Pero acerca de... Llega un momento donde los hijos son más fuertes que los padres. Y cuando le he dicho a un falso testigo, entonces el hijo es más poderoso que el padre. ¿Y cómo va a ser así? Sí, mire, usted tiene su padre. Cuando su padre tenga 85 años, ¿quién va a ser más poderoso, usted o su padre? No, pero es que no estoy hablando así, sino que cuando están... no, entienda bien, no saque las escrituras para dar a un punto de vista de él o lo que él quiera transmitir y con engaños. Vea lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que esta es la esencia. Bernabé significa hijo de consolación. ¿Es la esencia de quién? Del consuelo. Entonces Judas, que se le llamó hijo de perdición, es la esencia de la perdición. Los hijos del trueno es la esencia del trueno. Por eso es que cuando se le dice al Señor Jesucristo que es hijo del hombre, entonces es la esencia del hombre. Por eso es que cuando le digo hijo de Dios, ok, muy bien, pero también dicen que es hijo del hombre. Y ahí ya no le entiende la gente. Por eso es que es la esencia del hombre. ¿E hijo de Dios qué es? Es la esencia de ¿quién? De Dios. Por eso es que hay que entenderlo bien. Ahora, no, por eso vamos a estar entendiendo cuando es engendrado, adoptado y la descripción. El Señor Jesucristo es hijo de Dios porque es adoptado por el mundo. Él se quiso hacer hijo. Él no era hijo. Es como cuando yo voy y voy al asilo. Y ustedes me han acompañado. Yo llego y le digo vamos a preguntar a Guillermo, a este señor Guillermo, o al que conocen más, ¿a quién es? A Pablo, el de la silla de rueda morenito, que dice presente, bien fuerte, que está ahí cantando. El de la silla de ruedas morenito, pero él sí camina, pero es despacito, mejor quiere estar en la silla de ruedas. Entonces yo llego y le digo, señor Pablo, ¿qué le parece? Lo voy a adoptar como mi abuelito. ¿Es mi abuelito? Yo soy su nieto, pero yo quiero adoptar a él como mi abuelito. Y entonces cuando yo lo adopto como mi abuelito, yo paso a ser su nieto. Yo no, de manera
que yo quiero que usted lo entienda, que cuando yo lo estoy adoptando como mi abuelo y yo soy su nieto, no tenemos parentesco, sino que nosotros nos hacemos un parentesco. Es por eso que el mexicano decía, tengo un mejor amigo, pero pues, para que sea más cercano, pues lo llevo y en la iglesia universal hablan acerca de qué, del bautismo, y entonces ahora ya es su compadre. Se inventaron esos términos. Ah, eres mi compadre, pero porque bautizaron a su hijo o a su hija para ser más unidos, pero realmente ellos no tienen parentesco alguno. Es lo mismo que pasa aquí. El Señor Jesucristo, Él quiso y se hizo hijo. O sea que dijo, yo no soy hijo, pero yo quiero hacerme hijo por ustedes. Por eso es que el mundo lo adoptó, para que entonces Él muriera por todos nosotros, sus hermanos. Vamos a entenderlo de esta manera, que no éramos sus hermanos, pero Él quiso hacernos ahora sus hermanos. Yo no tengo parentesco con el Señor Jesús, pero cuando yo recibo a Jesús en mi corazón, ahora yo paso a ser parte de la familia de ¿quién? De Dios, porque así lo ha querido. Entonces ellos me adoptan a mí. Yo lo que merezco, ¿qué es? El infierno. Pero cuando Cristo me salva, ahora yo paso a ser hijo pero soy un hijo adoptivo, no uno engendrado. ¿Y saben lo que es engendrado? Que haya nacido de la mujer en un parto, cesárea, parto natural. Entonces esa es la situación, lo diferente. Lo vamos a dejar aquí y ahorita continuamos con la siguiente clase. Vamos a estar viendo un poquito más acerca de la descendencia y vamos a estar viendo acerca de los nombres del Señor Jesús.